Ahora, ¿qué pasa con textos como, por ejemplo, el Proverbios 31 del 10 en adelante, en el cual se habla de actividades autónomas de las mujeres? Cuidado, esos textos tienen una característica muy importante. Cuando uno lee Proverbios 31, es algo bien interesante porque habla de las famosas mujeres virtuosas, las mujeres hayal. En el hebreo el término para virtud es hayal, y se les dice a las mujeres virtuosas. Ahí se describe una mujer que no era una mujer normal en Israel, porque la misma sociedad le había impedido hacer cosas que aquí se le proponen. Por ejemplo, mire lo que dice acá. Voy a leer desde el versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. El corazón de su marido confía en ella, si no carecerá de ganancias, de ella recibe el bien y no el mal todos los días. Aquí, hablando de todo lo que yo le he hablado y le he mostrado con el texto bíblico, por ejemplo, este texto no va ahí. Reitero, hagamos una comparación de esto que estoy leyendo con lo que le he hablado hasta ahora a la mujer. Por ejemplo, lo que dice acá, su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. Falso, falso. Si la mujer era cambiada por vacas y ovejas, si la mujer era vendida como esclava por su papá, ¿qué va a sobrepasar el valor de las piedras preciosas? Ojo con eso. Por otro lado dice, bueno, ella busca lana y lino y trabaja gustosamente con sus manos, eso sí era verídico. Es como la nave de mercader que trae su pan desde lejos. Complicado. Complicado porque la mujer no podía comercializar. Una mujer no podía comprar ni vender nada, porque ella no tiene el criterio suficiente para comprar. ¿Usted cómo se le ocurre? Si una mujer, en algunos casos en el Antiguo Testamento se dio que algunas mujeres heredaron, pero esos son casos contados, porque eran mujeres solas, heredaron X cosa. Esas mujeres no podían de ninguna manera, reitero, comercializar con nada. ¿Ya? Entonces aquí hay algo, ya te doy la palabra, aquí hay algo como bastante interesante. En cuanto a que es como nave de mercader que trae su pan de lejos. Siendo de noche se levanta para dar la comida a su familia, ración a sus criadas, sí. Mire lo que dice en el versículo 16. Considera la heredad y la compra. No, no, la mujer no podía comprar. La mujer no podía vender, no podía comercializar. O sea que aquí está hablando en algunos aspectos de mujeres que realmente eran inexistentes en Israel, porque reitero, la misma cultura no se los había permitido. Por otro lado dice, se ciñe firmemente, bueno, considera la heredad y la compra y con sus propias manos planta la viña. Bueno, eso sí, de plantar la viña sí está. Se ciñe firmemente de cintura y fuerza sus brazos, y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios y su lámpara no se aplica de noche. ¿Cuáles negocios? Habría que ver algunos negocios, sí. Aplica sus manos a la rueca y sus dedos lo manejan el uso. Alarga su mano al pobre, sí. Extiende sus manos al menesteroso también. No teme por su familia cuando nieva, etcétera. Muy bien. Su marido es conocido en las puertas de la ciudad cuando se sienta con los ancianos del país. Teje telas y las vende y provee cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe lo por venir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. No, no, porque la mujer no era educada. La mujer no era reconocida por su sabiduría, salvo algunas excepciones que le he mencionado. Pero la generalidad es que la mujer se calla. No tiene por qué hablar. Cállese. ¿Ya? Entonces, ese es como el asunto. Considera la marcha de su casa y no come el pan de balde. Sí, eso sí. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Eso como que no es tan así. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosa la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová será alabada. Permítame decirle, Roland, levantaste la mano. Tengo una pregunta, pastor. Es Eloy, perdón. Sí, Roland Eloy. Sí. Adelante, Ronald. Vale. Pastor, entonces, ¿con qué fin escribieron esa contradicción en el texto bíblico? O sea, porque me parece algo como tan hipócrita de no darle valor a la mujer, pero ya en otro texto bíblico ponerla sobre, vamos, por lo alto. ¿Con qué fin hacen eso? Sí. Se cree dos fines más o menos. Permítame, les acabo de decir
les dije que mujer virtuosa, que el término en hebreo para virtuosidad es hayal, hayal. Y curiosamente hayal es, ¿sabe qué significa hayal? El ejército israelí. Al ejército israelí se le denomina hayal. A la fuerza militar, a la fuerza aérea, naval, militar, infantería, etcétera, todos hayal. Es decir, que cuando se habla de una mujer virtuosa es una mujer militar, que en Israel es muy normal ver mujeres, niñas de 17, 18 años con su fusil al hombro. Eso es muy normal porque ellas tienen que prestar servicio militar. Pero en la actualidad, ya, este texto está hablando del Israel antiguo, que también significa, el término hayal, significa también riqueza, fortuna. Pero una mujer no era rica, no era adinerada, por lo que le estoy diciendo, la sociedad no le permitía tener cosas, tener propiedades. También significa fuerza, que bueno, eso sí la tiene, la mujer tiene una fuerza, no solamente física, pues es más débil que el hombre, pero sí tiene una fuerza más como moral, como ética, como del carácter, como de la decisión, son superiores a nosotros los hombres en ese sentido. También el término hayal significa vigor sexual, pero este vigor sexual ya ahorita lo trabajo con el texto de Cantares, que eso también es otra utopía ahí, ¿ya? Pero también significa, y el término hayal también significa dolor. Una madre tiene que soportar mucho dolor, en fin. Pero entonces se plantea dos aspectos. Uno, que esta mujer de Proverbios 31 no es la mujer existente y que por eso se plantea mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Porque definitivamente no existe. Entonces, que es como la proyección de la mujer ideal, correcto, que todo digamos, que si yo la tuviera sería, me sentiría realizado como hombre por la mujer que tengo. Eso por un lado. Y por el otro lado es la idea del hombre de descargar en la mujer cada vez más los compromisos económicos y laborales que él tiene por ser el hombre. Entonces, ¿cómo, en conclusión, como es una sociedad patriarcalista, cómo pongo a trabajar a esta mujer más para yo relajarme? Entonces se han planteado esos dos escenarios para decir, por eso se escribe Proverbios 31 del 10 en adelante a la mujer virtuosa, porque reitero, con todo esto que hemos venido dialogando con la mujer, este Proverbios 31 es una incoherencia, está en abierta contradicción con lo que se planteó anteriormente. Eloy, ¿vas a plantear algo? Sí, mi pastor. Tengo una inquietud y es con relación a la mujer Hashal, sí, la mujer virtuosa, que en estos tiempos acá en Colombia se le hace una celebración a la mujer, a las madres, sí, y se usa mucho ese término, se usa mucho el texto bíblico de Proverbios para darle una consideración muy especial a la madre, a su día, sí, a la mujer. Entonces mi inquietud reposa sobre si el texto bíblico dice o establece eso que acabamos de leer, ¿cómo es posible que en realidad no es así? Sí. ¿Cómo es posible que en realidad no es así? Bien. ¿Y cómo nosotros podríamos hacer un acto para glorificar y honrar a Dios el Día de la Madre, en su día, en su fecha, sí, que podamos realmente ajustarnos a la Biblia? Esa es mi inquietud, pastor. Bueno, entonces decimos que, como le comento, en la Biblia hay muchas cosas que no son así, pero que se plantean. Por ejemplo, otra de los aspectos es, digamos, el monoteísmo. El monoteísmo supuestamente en la Biblia, y todo el mundo, usted le pregunta a todo el mundo y dice, no, Israel sí fue monoteísta. Falso. Israel jamás fue monoteísta. Y sin embargo en la Biblia está el texto que eso es una oración para los israelitas, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Deuteronomio 6:4. Entonces, no es que porque esté en el texto bíblico es una realidad ya, sino que es un ideal. Allá se tiene que llegar, pero en este momento no hemos llegado. Otro aspecto de por qué se trabaja con esas características en la mujer hayal, en la mujer virtuosa, es que es muy posible que algunas pocas mujeres hayan tenido esas condiciones, pero que eran mujeres que eran ricas
y que pertenecían a la alta sociedad, como por ejemplo las vacas sagradas de Basán, de las cuales habla el libro de Amós, que eran una clase de personas muy especiales, pero que no eran mayoría, eran una extrema minoría, y que sobre todo, reitero, proyectaban el ideal de lo que debería ser una mujer para el hombre, en cuanto a que éste podría darles, delegarles lo que a él le correspondería hacer por ser hombre y él vivir tranquilo, como le estoy comentando. Y ahora, ese texto allá no funciona por todo lo que hemos venido hablando, pero acá en nuestra actualidad, para aplicarlo a una mujer, digamos, que por ejemplo en una sociedad como la colombiana o como la sociedad, digamos, europea, donde están varios de ustedes, es muy normal. Por ejemplo, acá, digamos, en este grupo está Marta. Y Marta es una mujer bastante, solamente por mencionar. Y ahí también está Alexandra, que fácilmente pueden encajar en esta mujer virtuosa. Porque en la actualidad sí se puede, digamos, hablar de esa clase de mujeres, porque la misma sociedad no solamente les ha permitido, sino que les ha exigido. Y ahora se les está reconociendo cada vez más derechos y efectivamente una mujer sí puede en la actualidad comprar, vender, estudiar, aprender, capacitarse y ser incluso mucho más brillante que su hombre. ¿Ya? Entonces, digamos que en esta perspectiva no hay inconveniente de hablar en la actualidad de esa mujer y desafiarles para que sean mujeres virtuosas, teniendo en cuenta qué significa el término hayal en el hebreo. Y creo que la otra parte que mencionaste es cómo también podemos glorificar a Dios desde esa perspectiva, ¿sí? Pues bueno, podríamos hacerlo desde gracias a Dios es que una mujer puede lograr eso que puede lograr, pero también podemos ver estas mismas características o cualidades en Dios. También podemos ver esas cualidades en Dios, porque Dios también, desde la perspectiva patriarcalista, es macho, es hombre. Pero yo les decía en la clase pasada, no podemos decir si es que Dios realmente tiene un pene o una vagina. No, no podríamos decir eso, porque también no es corpóreo. Tendríamos entonces que decir que también podemos ver en Dios una parte femenina. Y en estos días hay aquí en Colombia un revuelo porque la señora Margarita Rosa de Francisco dijo que no creía en el Dios hombre, sino en el Dios madre, la diosa madre. Listo, no hay problema. Eso ni le quita ni le pone a Dios. De hecho, la Biblia puede mostrarnos en varios pasajes cómo Dios se muestra también a sí mismo con rasgos femeninos en el sentido de que cuida, amamanta, Dios amamanta a su pueblo, Dios cuida a su pueblo y Dios muchas veces se presenta con rasgos femeninos en cuanto a la protección y el alimento de su pueblo. Entonces ahí no habría problema de nada. ¿Quién está levantando la mano ahí es Alexandra? Sí, que no sé, yo percibo así, ¿no? Lo que puedo entender, que en sí, en el fondo, Dios en aquel tiempo no quería estigmatizar a la mujer, sino como que el hombre sí. Era el que tenía esa actitud hacia la mujer, o sea, es, por ejemplo, si un hombre o una mujer le hace algo, entonces el hombre, bueno, dice, te perdono, pero entonces siempre la va a estar recriminando por lo que le hizo, ¿no? Sí. Pero no tanto es que Dios quería eso para la mujer. Claro, claro. Sí, y ahí volvemos a lo mismo. Recordemos, y aquí tenemos que hilar un poquito más atrás, porque acá tendríamos que preguntarnos si nuevamente, que eso es una pregunta que nos tenemos que hacer permanentemente y tenemos que responderla, en cuanto a que si la inspiración bíblica es una inspiración verbal con inerrancia, es decir, que si Dios dictó todas las letras, las ideas, las palabras, las letras de la Biblia, o que sencillamente le inspiró el mensaje al geógrafo y el geógrafo lo colocó de acuerdo a su idiosincrasia, sus preferencias, sus condiciones, etcétera, que yo creo que es más por ese lado, ¿ya? Porque realmente no es que Dios haya deseado eso para la mujer, no. Dios creó al ser humano en igualdad de condiciones y eso lo podemos ver, como les comentaba, en el discurso inaugural de Jesucristo, donde aporta para las viudas, por ejemplo, que una viuda mujer, pues eso era lo más paria de la sociedad, mujer y viuda, o por ejemplo, aquella mujer con el flujo de sangre, ¿recuerdan ustedes? Mujer, extranjera y enferma de una enfermedad asquerosísima que era
un flujo de sangre según lo que hemos visto aquí en la Biblia, de por Dios, o sea, más alienada para dónde, y sin embargo es a ella a la que el Señor la atiende, la restaura, la sana, la dignifica, etcétera. Entonces, esta manera de ver a la mujer en el Antiguo Testamento no es una herencia divina, es una herencia patriarcalista, ¿correcto? De ver de esa manera, reitero, tanto a Dios como hombre, como macho, como a la mujer, como débil, alienada, subvalorada, ¿ya? Entonces, eso no es un principio bíblico, un principio divino, no lo es. Entonces, no podemos nosotros confundir y decir, es que vea, ahí está la justificación bíblica. Pues, ¿qué más hacemos? Si es que ahí está en la Biblia, entonces que no, ojo, hay que interpretar esto de manera adecuada. El principio, hay un principio bíblico. Ese principio es el que nosotros tenemos que acoger. Lo mismo hay que decir de esta clase de mujer que se menciona en todo el libro de Cantares. Perdón, una mujer no podía ser así. Es que ni siquiera en la actualidad. Fíjense que en la actualidad una mujer es muy complicado. Tiene que ya tener mucha relación, mucha intimidad con su pareja, ¿correcto? Para que ella exprese algunas cosas, por ejemplo, en el área sexual. Porque si una mujer de primerazo, una mujer por más experiencia que tenga, si de primerazo, cuando tiene una relación sexual con un hombre y le va a demostrar todo lo que sabe, todo lo que quiere, o que quiero que me hagas esta, incluso en nuestra actualidad es mal visto. Entonces ya de pronto si la mujer le dice al hombre, mira, quiero que me hagas esto, uy, mija, ¿cómo así? Y entonces ya uno de hombre está pensando, ¿y esta con cuántos habrá estado? ¿Y qué tanta experiencia tendrá? Y a ver, y quiero, o sea, desde mucho menos en una sociedad de 3000 años atrás, mucho menos en una sociedad patriarcalista como la israelita, se va a aceptar a una mujer con las características que propone el Cantar de los Cantares, donde se habla explícitamente de sexo y donde la mujer se desinhibe de manera natural, diciendo qué le gusta de su hombre y qué le gusta que su hombre le haga, y proponiendo incluso muchísimos aspectos de eso. Recordemos que el libro de los Cantares es bastante fuertísimo. Por ejemplo, déjeme leerle Cantares, digamos, 7:10. Yo soy de mi amado y en mí tiene su contentamiento. Ahí esa palabra que está en contentamiento en el hebreo es la raíz dalet bet bet, que significa eyacular. Entonces, yo soy de mi amado y mi amado eyacula dentro de mí. Wow, ¿cómo así? ¿Cómo se le ocurre eso? Salgamos al campo. La expresión en la Biblia, salgamos al campo, significa vamos al motel. Literalmente significa eso. Uy, una mujer que me diga vamos al motel, camine y yo le pago. Pues no, eso, o sea, eso cómo se le ocurre que eso, en la actualidad, reitero, eso no es como, porque tenemos como una doble moral, ¿no? Tenemos una doble moral. Entonces nosotros queremos que la mujer sea un diablo en la cama, pero cuando ya empieza como a decirme o a enseñarme a hacer una posición sexual, perdón, esta mujer, ¿con quién es que estoy yo? Pero por otro lado me encanta porque fíjese, como que es una mujer que también me desafía, como que, uy, incluso me enseñó esa, yo no me la sabía. Entonces aquí lo que se plantea es que como que hay una doble moral. Y les estoy diciendo que este texto acá no es, este texto del libro de los Cantares no es adecuado en el sentido de que, de hecho, una mujer tenía que ser obligatoriamente virgen cuando llegara al matrimonio. Perdón, y acá se habla de una mujer que tiene una experiencia sexual muy fuerte, muy fuerte. Por ejemplo, dice en el 5:4 de Cantares, mi amado metió su mano por el resquicio de la puerta. Esto es un eufemismo. La Biblia utiliza muchísimos eufemismos para hablar de lo sexual, muchísimos. Aquí no está hablando de esta parte de que mi amado metió su mano por el resquicio de la puerta, no. Aquí lo que quiere decir en el hebreo es, mi amado metió sus dedos en mi vagina. Oh, de por Dios. Entonces, ¿cómo es posible que se hable de esa mujer acá si es una mujer que la misma sociedad no le habría permitido ser así? O sea, en la antigüedad y hasta hace muy poco tiempo que la mujer le dijera al hombre, quiero que me hagas esto. A ver, ¿qué le pasa, mija? ¿Usted está muy caliente o qué?
Usted parece que tiene muchísima experiencia, o sea, eso era un problema, una pelea, y fíjese que el hombre siempre tiene como esa intención de preguntar y como de saber, y con cuántos has estado, y qué tanta experiencia sexual tienes. Fíjese cómo es el asunto, pero mire todo lo que habla de la mujer en Cantares, en todo el libro de Cantares. Es que mire, mire, por ejemplo, cómo empieza diciendo el libro de Cantares. Ah, si me besaras con besos de tu boca, porque mejores son tus amores que el vino. Delicioso es el aroma de tus perfumes y tu nombre, perfume derramado, por eso las jóvenes te aman. Llévame en pos de ti, corramos. El rey me ha metido en sus habitaciones. Ahí está. Mire lo que dice otra vez el versículo 5. Morena soy, hija de Jerusalén, pero hermosa como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No me reparen que soy morena porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se enojaron contra mí, me pusieron a cuidar las viñas, mas mi viña que era mía no guardé. Dime tú, amado mío, amado mi alma, ¿dónde apacientas tu rebaño? ¿Dónde descansas al mediodía? Pues ¿por qué he de andar como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Dígame dónde está. Dígame dónde nos vemos y allá le llego. Es lo que está diciendo este texto. A ver, tengo ganas de tener sexo con usted. ¿A dónde le llego? ¿Dónde está? No quiero perder tiempo buscándolo en los rebaños de sus compañeros. Quiero estar donde usted está para que aprovechemos el tiempo al máximo. O sea, eso en una sociedad israelita, eso no era viable, eso no era posible, porque la mujer tiene que ser una mujer recatada, virgen. La mujer en la noche de bodas tiene que guardar la sábana en la cual haya evidencia de sangre de que era virgen y que en esa noche de bodas, entonces él, al penetrarla, mira, aquí está la mancha de sangre. Si no era así, esa mujer podría ser apedreada. ¿Quién está levantando la mano, Alexandra? Sí, y eso es la misoginia. Pues no sé si llegar hasta ese punto. Lo que pasa es que obviamente son aspectos que digamos, son aspectos que la misma cultura le ha enseñado. Recordemos que toda cultura tiene como un currículo oculto, así como toda institución tiene un currículo oculto, que eso no se enseña con palabras, pero sí se enseña con actitudes. Por eso se puede hablar de que los colombianos somos de esta manera, los alemanes somos de esta manera y los norteamericanos son así, ¿ya? Entonces, todo esto que estamos hablando es, digamos, como un aspecto cultural que se va pasando de padre a hijo, nieto, bisnieto. Y desde esa perspectiva podríamos decir, no es misoginia con el sentido estricto de la palabra, sino que es más bien un aspecto cultural que termina siendo impositivo como algo natural. Es que ese es el orden natural de las cosas. Entonces, desde esa perspectiva, yo no creo que se pueda hablar de ese otro aspecto, ¿ya? Pero sí, obviamente, estaría muy cerca de convertirse en un misógino por esa parte. ¿Roland quiere decir algo? Sí, pastor. Vuelvo y juego. Y entonces, ¿para qué, con qué fin pusieron ese libro de Cantar de los Cantares en la Biblia? ¿Realmente debería estar en el canon bíblico ese libro? Bueno, esa sí es una discusión que ha habido siempre. Ese libro tuvo muchísimos problemas para ingresar al canon. La única manera en que pudo ingresar al canon fue porque le adicionaron el capítulo 1, versículo 1, el cantar de los cantares de Salomón. Ahí, entonces, no, eso fue Salomón, pero no, ese no era Salomón acá. Pero lo adicionaron para que pudiera ingresar al canon. Por otro lado, lo que se ha creído es, uno, que si es una proyección ideal también de cómo quisiera el hombre que fuese la mujer. Y de pronto hay una persona que tiene una mentalidad muy amplia, muy abierta, muy liberal en cuanto al sexo, ¿correcto? Y termina entonces proponiendo ese poema. Pero que no era el ideal, porque el ideal de la mujer es Éxodo 22:15, o también Deuteronomio 22:13 en adelante. Debía ser una mujer virgen.
El Cantar de los Cantares deja entrever un coqueteo que ni era corriente, ni se esperaba en el Israel antiguo. No, o sea, una mujer, reitero, no solamente allá, sino en muchas otras culturas, cuando la mujer incluso demostraba que le gustaba mucho, digamos, el acto sexual con su pareja, ya era mal vista. Es decir, una mujer tenía que incluso recatarse lo que estaba sintiendo en ese momento. Porque ¿cómo es posible que esta mujer, entonces muy caliente o qué? Mire a ver, mija, ¿cómo es? Ya, y siempre está entonces la idea, porque como estamos en una cultura, mire, en la cual el hombre puede tener la cantidad de mujeres que tenga. Y entre más mujeres tenga un hombre, es el experimentado, el macho alfa, ¿no? El perro. Pero entre más hombres tenga una mujer, la más prostituta del barrio, la más promiscua, y ya va bajando su validez, ¿no? Su valor como mujer. Eso pasaba en Israel. En Israel no se esperaba un coqueteo que es tan corriente en el libro de Cantares. Y por otro lado se dice que si es una doble moral machista, que por otro lado el hombre no quiere ni pretende que su esposa sea así, pero sí va y busca a la trabajadora sexual, que esa sí le hace de todo. Pero por otro lado también como que quisiera que su esposa fuera así, y es que ella no me hace lo que esta me hace y por eso voy y busco a esta otra. ¿Sí ve? Pero si mi esposa me saliera con eso, bueno, un momento, a ver, ¿qué está pasando acá? Es que usted tiene un amante, cuénteme, dígame, porque es que, ¿sí ve? Fíjese, porque es que no se espera eso de la mujer de su casa. Pero por otro lado, al parecer la fantasía del hombre es que la mujer sí sea un ángel en la casa y un diablo en la cama. Entonces, fíjese cómo es este asunto acá, ¿no? ¿Quién me levantó la mano? ¿Alexandra? Yo sí iba a comentar lo que usted dice, ¿no? Porque es como que el hombre no dejó ser la mujer realmente quien ella es. Y como usted dice, bueno, quiere una mujer así, pero en la casa quiere que la mujer sea así, pero busca en la calle lo que la mujer quiere que sea. O sea, es una doble moral, ¿no? Sí, es una doble moral ahí. Mire lo que dice, por ejemplo, sí, es una doble moral, tremendamente una doble moral, y sobre todo la doble moral está en el sexo muy activa, y en la Biblia ahí está esa doble moral. O sea, ¿para qué están textos como Proverbios 31 del 10 en adelante en la mujer virtuosa o el libro de Cantares cuando eso socialmente no era aceptado? Socialmente eso no era correcto. Mire lo que dice, por ejemplo, Éxodo 22 del 16 en adelante. Si alguien engaña a una joven que no ha sido desposada y duerme con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quiere dársela, él le pagará conforme a la dote de las vírgenes. Ahí está. Entonces, tenía que ser virgen, ¿no? Y si dormía con ella, pero no la tomaba como esposa, pues tenía que pagar una multa. ¿Cierto? Muy bien. Y mire lo que dice el Deuteronomio 22. Versículo 3 en adelante. Cuando alguien tome mujer y la desprecie después de haberse llegado a ella, ojo, le atribuya faltas que den de qué hablar y diga, a esta mujer tomé y al llegarme a ella, no la hallé virgen. Entonces el padre y la madre de la joven tomará las señales de su virginidad y las llevará a los ancianos y a las puertas de la ciudad. El padre de la joven dirá a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la menosprecia. Ahora le atribuye faltas que han de qué hablar diciendo, no he hallado virgen a tu hija. Pero vean, aquí están las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, multándolo con 100 piezas de plata, las cuales darán al padre la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Ella seguirá siendo su mujer y él no la podrá despedir en toda su vida. Pero si resulta ser verdad que no halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad hasta que muera, por cuanto cometió una vileza en Israel al prostituirse en casa de su padre.
así extirparás el mal de en medio de ti. Ahí está. Entonces, una mujer tenía que ser virgen y tenía que mostrar, esa mujer tenía que guardar las sábanas de su noche de boda como un tesoro, porque a este tipo de aquí a mañana se le da por decir que yo no era virgen y bueno, entonces aquí está mi trofeo. Pero eso era bastante fuerte porque hasta donde yo tengo entendido, no todas las mujeres sangran cuando tienen una relación sexual por primera vez. Hay otras que tienen un himen muy elástico, bueno, en fin. Entonces, eso era un proceso bastante fuerte, ¿no? Pero bueno, eso era lo que había. Entonces hay como una doble moral machista, sexual, una doble moral machista en cuanto a lo comercial, en cuanto a lo productiva que debe ser una mujer. Por una parte no se le deja y no se le permite, pero por otro lado quisiera que fuesen así. Por una parte no puede expresar su deseo sexual ni su placer sexual, pero por otra, ojalá fuera así, ojalá mi esposa fuera así. Entonces fíjese cómo es ese asunto, ¿listo? Por otro lado, solamente unos textos que ya son muy tardíos van a expresar cierto derecho de las mujeres a una herencia, pero es un derecho que no es igual al del hombre. Miren lo que dice, por ejemplo, el texto de Números 27:36. Coloqué mal la cita, muchachos. No es el texto. Bueno, ese sí se los quedé viendo porque lo coloqué mal la cita. No, mentira, sí lo es. Es que es todo el capítulo. Las primeras partes del capítulo. Mire, aquí está pasando un asunto con un señor que tenía unas hijas y ellas reclaman la herencia de él. Pero este es un caso entre miles en Israel. Se acercaron las hijas de Zelofead, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir. Bueno, en fin, versículo 2. Se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar, delante de los príncipes y de toda congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron: nuestro padre murió en el desierto. Ojo, él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra el Señor en el grupo de Coré, sino que por su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será borrado el nombre de nuestro padre de su familia? ¿Por no haber tenido hijos? Danos alguna heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante del Señor, y el Señor respondió a Moisés: bien dicen las hijas de Zelofead, les darán en posesión una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel les dirás: cuando alguien muera sin dejar hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tiene hija, daréis su herencia a sus hermanos, y si no tiene hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Si su padre no tiene hermanos, daréis su herencia al pariente más cercano de su familia, y de este será, y para los hijos de Israel esta será una norma de derecho, como el Señor mandó a Moisés. Este texto es bien interesante, y este texto está vigente hasta la actualidad. Entonces reclama porque ¿cómo así que mi papá murió, no tenía hijos, y entonces ¿qué? ¿Se va a perder la herencia de él? No, nosotros somos las hijas y creemos que tenemos derecho a heredar lo que nuestro papá dejó. Y ahí entonces es un proceso que se da. Este texto es un texto tardío. Aquí habla de Moisés, pero recordemos que cuando la Biblia habla de Moisés, no siempre se refiere al ser humano como tal, sino que se puede referir a lo que es herencia, ¿no? A lo que es herencia como tal. En conclusión de todo esto que le he venido hablando, el Antiguo Testamento no es útil para aportar para los actuales esfuerzos justos en pro de una emancipación de la mujer. Es decir, la mujer está buscando cada vez más emanciparse, ¿no? Liberarse. Algunas de esos aspectos en los cuales desea liberarse, genial, hágalo. Pero por favor, no se puede utilizar el Antiguo Testamento como paradigma de liberación, de emancipación, porque realmente no es así. En el Antiguo Testamento ya vemos las condiciones en las cuales vive una mujer. Y tampoco la historia del Israel antiguo, como tampoco la historia del judaísmo, ninguno de esos aspectos nos van a ofrecer, digamos, alternativas de liberación de una mujer. Al contrario, lo que brindan es
a degradación cada vez más de la mujer. En el Antiguo Testamento lo que hace es degradarse a la mujer. Qué pena decirlo yo, profesor de Antiguo Testamento, pero es la verdad. Es lo que se está planteando en el texto bíblico. Preguntas. ¿Cómo puede llegar uno a enseñar un texto bíblico eso hoy en día, pastora? Ayer precisamente mi hija me hablaba sobre eso y me decía que en el instituto había salido una compañerita diciéndole es que la Biblia es muy machista. Una niña, creo que es agnóstica la niña o algo así. Y Sí, ahí lo que se puede tomar ese texto para decir esto no se debe hacer, porque es que cuidado, la Biblia no solamente habla de aquello que se debe hacer, sino también de aquello que no se debe hacer. Es decir, ¿para qué están dados estos textos en la Biblia? Están dados sencillamente para que nosotros entendamos que si nosotros queremos dignificar a una persona, esto no se puede hacer. Por ejemplo, lo que está pasando que le menciono acá, el episodio de Amón y Tamar. ¿Recuerdan ustedes que Amón y Tamar? Ambos son hijos de David, ¿correcto? Son hijos de David, pero son hijos de diferente mamá. Y Amón se enamora de Tamar y traza todo un plan diabólico de tal manera que termina yendo Tamar a su casa por petición de él para su papá. Y finalmente Tamar es violada por Amón. Luego de que la viola, dice que la odió más de lo que la amó. ¿Ya? Tamar, antes de que la viole, le está diciendo que no, que esperen y que si quiere se la pida al papá como esposa y que el papá se la va a dar. Son medio hermanos. Y que dice que el papá se la va a dar. Luego, cuando Tamar es violada, recuerde que Tamar era hermana de Absalón. Absalón finalmente se entera de esa violación y dice, fuerte este asunto, pero tranquila, deje que yo los cobro. Pasaron creo que 1 o 2 años. Absalón hace una fiesta en su casa, invita a sus hermanos. David tiene ciertas sospechas e inicialmente no quiere dejar ir a Amón y finalmente accede. Y en esa fiesta, Absalón mata a Amón. Estamos hablando de la flamante familia del flamante paradigmático rey de Israel, David. Asesinatos, violaciones, intrigas, envidias, en fin. Como padre, David fue un fracaso. Y finalmente, entonces, Absalón mata a Amón. Pero ¿para qué está dado todo ese texto en la Biblia? ¿Y por qué le estoy diciendo todo esto del paradigmático rey de Israel que fue un fracaso como padre? Aún en esos relatos hay enseñanzas para nosotros. Esto es un episodio terrible, terrible. Cuando se da cuenta David de eso, ¿qué es lo que dicen? Guarden silencio, no digan nada. ¿Y cuántas veces las violaciones en la familia suceden al interior de la misma familia? Fue el papá, el hermano, el cuñado, el abuelo, etcétera, pero no diga nada porque es que él es el que provee para la casa. Y si lo echan a la cárcel, entonces, ¿quién nos va a dar de comer? ¿Usted, mija? ¿Usted se va a ir a trabajar? Cállese y aguante, que para su mujercita ya es fuerte. Y entonces estos textos nos llevan a decir, ojo, tome medidas preventivas al respecto. ¿Cómo así, David, que eres el hombre conforme al corazón de Dios y sin embargo mire cómo está vuelta su familia? Nosotros podemos pasárnosla salvando el mundo, pero ¿qué sacamos con salvar el mundo y perder nuestro hogar y nuestros hijos? Es lo que nos quiere decir el texto. Entonces, son textos que están ahí para mostrarnos un paradigma de lo que es malo y qué fue lo que llevó a tanta maldad. Entonces, bienvenidos esos textos desde esa perspectiva. Son enseñanzas negativas de aquello que no debemos hacer, porque mire cómo se termina. Entonces, desde esa perspectiva son textos muy, muy valiosos para los seres humanos. O sea que la Biblia no solamente enseña como ejemplo de lo que se debería hacer, sino que también enseña como ejemplo de lo que no se debería hacer. Y este texto, por ejemplo, es un texto normal en cuanto a lo que no se debe hacer.
¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, bienvenido todo este asunto de la enseñanza de la mujer, ¿no? Y de otra cantidad de enseñanzas que hay en el texto bíblico. Reitero, de lo que se debe o de lo que no se debe hacer, ¿ya? Entonces, ahí está. De todas maneras, el mensaje de la Biblia, ¿dónde está el mensaje divino en la Biblia? Está ahí. Lo que pasa es que yo tengo que escoger. El mensaje divino aquí en este evento de Amor y Tamar es cuidado. ¿De qué manera estoy educando a mis hijos? A tal punto que es mi propio hijo el que viola a mi propia hija. Tenga cuidado con eso. ¿De qué manera yo como hermano estoy mirando a mi hermana? ¿La estoy mirando como mujer? Me estoy así como guindando en la puerta cuando ella se está bañando y para verle sus formas femeninas, cuidado. Mire a dónde puede llegar a violar a su hermana, a su hija. ¿Sí? Entonces son todas esas enseñanzas que están ahí. Pero sí, tenemos que ser honestos. La Biblia en el Antiguo Testamento es patriarcalista. En otras palabras, machista. La mujer en el Antiguo Testamento está degradada.